Tres puntos, tres puntos, tres temas, tres temas. Tres periodistas, tres periodistas. Tres opiniones, tres opiniones. Tres puntos, tres puntos. Hola, buenas noches, soy Fernando Lozano, les agradezco que nos acompañen en Tres Puntos y antes que nada saludo a mis compañeros América Magaña. Muy buenas noches, América. Hola Fer, muy buenas noches, Luis Antonio, muy buenas noches y buenas noches a la gente que nos sigue desde sus hogares. Luis Antonio Salazar, buenas noches. Hola Fer, América, ¿cómo están? A usted en su casa, bienvenido como cada semana. Pues entramos rápidamente al análisis de los tres temas que esta noche son. En primer lugar, el seguro contra robo domiciliario. También el combate al agio, la usura y el encarecimiento brutal de las elecciones. Vamos al primer sondeo y regresamos. ¿Conoce el seguro contra robos que implementó la presidencia municipal? No. ¿No lo conoce? No, pues está muy bien, solo haría más falta que dieran difusión. Pues bueno, la condición que ponen es que tengas fácil al corriente de tus impuestos, ¿no? Del predial, las contribuciones. Pues es positivo, pero pues yo pienso que la presidencia no se debe basar en eso. Su obligación es cuidar a la ciudadanía, por eso se está pagando. Por ejemplo, si existe un robo, bueno, ese es positivo, desde este punto de vista sí es positivo porque lo van a apoyar. Pero pues yo pienso que todo esto se debe a una mala economía en México, que tanto la seguridad está por los suelos, y no creo que se deba basar en o aprovecharse de la situación mala de la seguridad para pues, decir que porque te pagas el impuesto en su momento vas a tener seguridad. Yo pienso que eso no se vale. El sentir de la gente con respecto a este tema que ha sido polémico, ha causado debates, hay quienes lo apoyan, sobre todo las víctimas del robo, pero también quienes lo cuestionan. Comentaba esta persona lo que es la obligación de la autoridad, cuidar los bienes, la integridad de la ciudadanía. Bueno, la administración municipal optó como algo innovador por contratar un seguro contra robos. No sé si sea caro al final de cuentas o no, pero le cuesta de entrada 3 millones de pesos, 3,5 millones de pesos contratarlo. Y a la víctima del robo, que podemos ser cualquiera, pues el día que se nos pague van a ser 15,000 pesos, no más. Así el robo haya sido por 100, 250, por la cantidad que haya sido. Ese es un aspecto. El otro aspecto es de que para ser efectivo este seguro tiene que mediar un grado de violencia. Tienen que hacer asaltos domiciliarios con violencia. De lo contrario, no prosperan. Y es aquí donde surge el debate y donde le entramos a la discusión con las damas primero, América. Gracias, Fer. Yo le sumaría a este análisis a la mesa el asunto de cuántas personas, primeramente, cuál es la obligación como tal del ayuntamiento, ¿no? Obviamente sabemos que otorgar los servicios públicos básicos para la planeación y la ciudadanía y también propiciar un ambiente de seguridad como tal. El Estado es el encargado, sin embargo, evitar actitudes violentas, situaciones seguras es una de las responsabilidades del ayuntamiento. Antes de pensar en un seguro, creo que se debería de estar destinando dinero, recursos, esfuerzos en la planeación de este tipo de asuntos. Y bien, sí, el reclamo. No sé. Exactamente, yo coincido plenamente con lo que señala América. Yo creo que en ese sentido, antes de pensar en un seguro, deben implementarse medidas que respondan a las necesidades que tiene una ciudad ya como Aguascalientes, que yo vuelvo a insistir lo que he dicho en otros programas, pareciera que en ocasiones esta cuestión de la seguridad pública en el ámbito municipal, pues parece como que se ha quedado un poco atrás porque no hemos escuchado muchas cosas. Se hablaba de un policía de proximidad, incluso ayer yo cuando iba rumbo a casa vi un espectacular ahí del policía de proximidad. ¿Dónde quedó? A mí me parecería más viable hablar de una inversión en el policía de proximidad que hablar de un seguro por estas características que estábamos mencionando ahorita fuera del aire, porque yo no sé si en ese sentido finalmente se nos está impulsando a que,
queda claro que cada quien es responsable de sus cosas, ¿no? Pero yo no sé hasta dónde esta acción puede hacer que el Estado asuma una actitud de Poncio Pilatos y decir, bueno, pues no es mi culpa, o sea, tú no tienes las medidas necesarias de prevención en tu casa o de cuidado, de seguridad, y pues no es mi culpa. Que lo mencionábamos ahorita, o sea, te dan hasta 15,000 pesos, no más. Pero tiene que haber esa situación que creo, ahorita lo platicamos fuera del aire, nos parece un tanto cuanto confuso el hecho de que si tú en la mañana te vas a trabajar y en la noche regresas y resulta que ya te abrieron tu casa, pues ahí no aplica el seguro. Adelante. Y además poner en evidencia cuando una persona ha sido víctima de robo. Es una situación, me parece, desde mi punto de vista, un tanto delicada, ¿no? De pronto saber que tú fuiste víctima de robo, que entraron a tu casa, llevaron tanto, y poner todo eso para que la gente se entere, dices, bueno, te pone mucho más en riesgo, ¿no? Claro. Además, hablando un mira. poco de nuestra cultura, y yo creo, no sé si ustedes compartan lo que voy a mencionar, en un momento, en una situación como esa, cuando te acaban de robar, que todavía a punta de pistola entraron a tu casa y te robaron y te golpearon y te aventaron y bueno, todo lo que tú quieras, tú tendrás cabeza para decir, ¿dónde dejé la factura de la lavadora? ¿Dónde dejé la factura? O sea, pues en ese momento lo que quieres es, pues primero ver cómo está tu familia, si es que hubo alguna situación donde se ve involucrada. Y reitero, a mí me parece un tanto cuanto confuso esta situación de que tiene que haber una situación. Exactamente, creo que ahí es donde nos brinca, ¿no? Hace un año aproximadamente entraron a mi casa, robaron. Y fue una situación terrible. Afortunadamente no estábamos en casa, pero fue algo que sucedió muy, muy rápido. Y de verdad, justo nos pasó eso, ¿no? ¿Cómo llegas, levantas tu denuncia y tienes que comprobar la factura hasta de lo más mínimo para que pueda ser válido, ¿no? ¿Cuándo Y entonces las hay, te tratan. América? Porque muchas veces tampoco No las tenemos. Ay, No, claro, no las claro, encontramos, decíamos o ni hace las un momento. pedimos. Claro, bueno, que es una mala costumbre, Sí, por eso te deberíamos digo, hacerlo, deberíamos ¿no? de. Sin embargo, no es práctico y además en el estado de ánimo en el que te encuentras en ese momento, con pues el no. shock psicológico, el golpe. Y otra ¿verdad? realidad que también habría que poner en la mesa es esta situación de cuántos hogares se van entonces en la necesidad de enjaularse, literalmente, para poder protegerse, porque de otra forma, ¿cómo no? En este momento el municipio de la capital tiene contratados el seguro para alrededor de 200,000 hogares, que tienen otra condición que estar al corriente en el Con su pago de su predial. predial. La tendencia es aumentarlo a otras 100,000 viviendas, 300,000 en la medida que vayan pagando. Yo creo que el municipio, su papel rector de la policía preventiva, de la prevención del delito, debería enfocarse, encauzarse directamente a capacitar policías, hacer todas las actividades que se tienen que hacer, comprar equipo, capacitar a sus elementos, contratar más, bien capacitados, aterrizar el programa del policía de proximidad, que no es otro que el viejo policía de barrio, ¿verdad? Volver a las casetas policíacas, Los módulos. hoy elefantes blancos, ¿verdad? Tomar medidas y no salirse por la tangente, una vía fácil, ¿no? Bueno, los aseguro. Recordemos que cuando el alcalde actual, Antonio Martín del Campo, andaba en campaña, él oferta esta medida y lo hizo bajo el argumento de la ineficiencia de los gobiernos, así lo manejó en su momento, para combatir la delincuencia. Yo hubiera querido escuchar mejor un compromiso real, un compromiso fuerte de mejorar el servicio de la seguridad pública, que es de todos los servicios públicos el más importante, el que a la ciudadanía le podría interesar más, le podría beneficiar más, y no salir por la tangente de vamos a contratar un seguro contra robo domiciliario. Podemos entrar al detalle. Hay quienes dicen, bueno, por lo menos la víctima de un robo recupera 15,000 pesos, por lo menos. Otros no recuperan nada. Sí. Hay voces que dicen, no se esclarecen, y cuando se esclarecen, es mucha tramitología recuperar los bienes, si se llegan a recuperar. Esa es una visión. La otra habla de que es un tanto cínico buscar
que una aseguradora privada, particular, reponga una mínima parte de lo que le roban a las personas, cuando el deber del Estado, del municipio, porque el del Estado mexicano es garantizar la integridad de los ciudadanos y de su patrimonio. Sin embargo, Fer, esto entra porque hay un lugar para ello, ¿sí me explico? Él está aprovechando esa oportunidad de decir, bueno, por lo menos les doy 15 pesos, 15,000 pesos, que suenan a 15 pesos, ¿no? Sí, Cuando claro, un robo es de 90,000 o 100,000 pesos. Sin embargo, hay que decirlo también que propicia la delincuencia a este nivel, ¿no? A lo mejor falta de oportunidades de desarrollo profesional, falta de empleo, muchas condiciones sociales que aún no están consolidadas como uno quisiera en Aguascalientes. Y que desatan entonces, la delincuencia. por supuesto que sí se involucran entonces otros niveles de gobierno. ¿No alentará ese seguro contra el robo domiciliario también parte de la delincuencia? Ahora va a ser fácil, ya saben que grave el robo con violencia. Bueno, aunque te voy a decir, les voy a decir una cosa, en materia penal el código local establece que cualquier robo, sea una llanta o sea un automóvil, no tiene derecho a fianza. Ya es el robo en todas sus modalidades un delito grave. Mira, yo quiero comentar algo en el sentido de, sabemos que los robos domiciliarios pues actualmente se están dando en todos los niveles sociales, o sea, ya no hay una situación que marque más un estrato social que otro. Yo pregunto, ¿tú crees verdaderamente, ustedes creen verdaderamente que una persona que lo roban en el campestre va a tener interés de ir al municipio a reclamar 15,000 pesos? Porque ¿qué es lo que le van a robar? ¿Joyas? Dinero, pantallas que no están incluidas en el seguro. ¿Sí? Contra Entonces, robo, sí. ¿a qué vas a ir? O sea, Y de que es entrada- más factible que los del campestre, porque ellos se supone que van Ajá. al corriente en sus Ahora, prediales, ¿no? pero en la otra, vamos a pensar que te roban a una persona de una clase media hacia abajo. Obviamente, pues a lo mejor con mucho esfuerzo compró una pantalla de televisión, ¿no? Con mucho esfuerzo y a lo mejor todavía la está pagando. Exacto. Probablemente ¿Sí? no tiene la factura. Y probablemente no tenga la factura, pero lo que es un hecho es que no te lo va a pagar. ¿Para qué te alcanzan 15,000 pesos, América? O sea, es obvio que no se van a robar el refrigerador. Digo, en menos que sea un caso muy... Que se lleven mudanza. Es muy raro que se roben la lavadora. Pero vamos a dar el privilegio de la duda. Se llevan el refrigerador y la lavadora. ¿Cuánto te cuesta comprar un refrigerador y una Es el lavadora? doble de nueva? lo que va a pagar el seguro, ¿no? O sea, prácticamente ya te llevaste 11,000 pesos. Pues sí, pero yo siento que los 15 sí les vienen bien. A nada. Pues dependiendo Preferible a nada. de la magnitud de lo que te robaron. Sí, claro, pero a ver, a una persona que vive en el Morelos, le Ok. robaron, le llegan 15,000 pesos, logra Es pasar cuando todos mucho, estos requisitos, es cuando ¿no? mucho. cuando También mucho. pueden pagar mucho Eso, menos. pero ¿tú qué crees que le roben a una persona en el Morelos? ¿El tanque crees? de gas? El tanque de gas, La plancha, la plancha, ok, la tele, Sí, pero La seguro licuadora. también tiene pantalla, la pantalla. que eso sí, no te sí, lo van sí. a dar, entonces te van a hacer la cuenta. Ahora, no es 15,000 pesos de cajón, o sea, son hasta 15,000 pesos. sí. Entonces, a ver, América, pues te robaron la plancha que vale 300 pesos, te robaron el tanque de gas que vale otros 300 pesos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienes 2,000 pesitos, gracias por participar. y hasta ahí se quedó. Y hasta ahí se quedó. Pero en cambio, te robaron tu anillo de compromiso, te robaron... La pedrería, las luego? joyas no entran. Yo no lo van a entiendo, entrar. yo estoy a favor de tomar medidas verdaderamente que vayan al fondo del problema social, ¿no? Que están, insisto, en situaciones de generación de oportunidades para todo el mundo, para que yo sé que hay mucha gente que estará robando por otras situaciones, pero la gran mayoría es porque no tiene una oportunidad Totalmente clara de acuerdo. y a lo mejor incluso de oportunidad incluso de estudios, ¿no? Desde el principio, su contexto familiar, muchas situaciones que tendrían que atacarse desde raíz, en donde el ayuntamiento forma parte de un pilar fundamental para tomar medidas, pero sin embargo también el gobierno del estado, y tiene que haber un trabajo en conjunto para se que se pueda previene. trabajar, por supuesto. El que esclarece, el que recupera. Lo que sí es, es una responsabilidad. En este caso estamos hablando de la autoridad municipal. Una responsabilidad tutelar es proporcionar esa seguridad pública. Claro. No andar contratando seguros contra robos domiciliarios.
Ayer veíamos que ya en la cúpula empresarial solicitó también que sean incluidos los establecimientos comerciales. Sí, porque no lo están, También o sea, les te roban están tu pegando. negocio y... El presidente del Consejo Coordinador Empresarial decía, júntenos, porque si también a alguien le están pegando los ladrones, es precisamente al pequeño comercio. Pero entonces, a los ¿cómo trabajar de establecimientos. raíz en el problema que genera el robo? Este robo al pequeño negocio y al hogar. Sí, con seguridad. Claro. Que cada quien haga su parte. Mencionaste la palabra, al rato van a estar enjaulados en sus casas. No, Pues ya lo están. Ya lo Ya estamos. lo- Así se empezó hace algunos años en la capital del país, donde se cerraban, no los cotos, se cerraban los multifamiliares Infonavit, Claro. los multifamiliares Como aquí, populares, como ya aquí también hemos visto que ponen rejas, cierran calles, los espacios comunes dejaron de ser espacios comunes porque ya son pequeñas jaulas donde ¿Qué guardan el calidad de coche y vida todo. pueden tener esas personas? Ellos recurren a eso, no estoy de acuerdo. La policía debe de aumentar la capacidad y eficiencia y eficacia de vigilancia. El Ministerio Público, la capacidad de resolución de asuntos, las policías investigadoras, es un todo, efectivamente. Y eso se advierte, yo advierto lo del seguro contra robo domiciliario como un golpe de campaña en su momento. Tuvo sus efectos. Ah, no, claro. Tuvo sus Claro. efectos, ayudó y bueno, se cumplió. Si algo hay que reconocerle al alcalde es que sí cumplió esa oferta de campaña. Que sea la solución, o sea, una media solución, que sea un paliativo para las víctimas del robo, podría ser. Ahora, no sé si- Pero que resuelve algo de fondo, No, no, no. no lo veo así. No sé si lo mencionaste, América, fuera del aire comentábamos que hay solamente 5 personas que se les han ya, Sí. pero que hay 30 más en proceso, ¿no? Sí, Algo así. 50 han querido entrar a hacer Tramitar su el seguro. trámite, solo Tienen 30 derecho a están él. avanzando y a 5 es a los que se les salva. Ahora, yo desconozco cuánto tiempo te lleva que finalmente te digan, ahí está tu cheque. Bueno, estábamos está viendo el claro. caso de una persona que lo saltaron en mayo, ¿no? Ya se lo pagaron. Sí. Pero hay casos desde hace 3 meses que ellos pagaron puntualmente o tenían pagado puntualmente su predial, los asaltaron por marzo y están en proceso de trámite. Dicen También que empezó a operar la aseguradora el a 27 finales de de marzo. exactamente. Ahora, el trámite ante la Procuraduría, porque una cosa es lo que la aseguradora tienes que llevar- particular te repone por la póliza del seguro y otra cosa es lo que el Ministerio Público exige para integrar la averiguación previa, comprobar la propiedad de los bienes denunciados Sí. como robados, qué se va a buscar y dónde los van a buscar. Es un programa incipiente que ha tenido sus pros, sus contras. Vamos a darle rápidamente la vuelta a la conclusión. Póngase listo, ¿o qué? O asegure, Enjaúlese. o pague el predial a tiempo para que tenga derecho al No, seguro. bueno, es que el predial lo tienes que pagar forzosamente, es una obligación. obligación. Y pues la otra es, pues, ante este programa que creo que no está del todo claro, pues no queda de otra más que cuidar nuestro propio patrimonio y pues como decía América, pues si la cosa es que tenemos que vivir enjaulados en nuestras casas para tener mayor seguridad, pues hagámoslo y bien vale la pena, ¿no? América. Pues yo digo que mejor unos pesos que nada. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que se ponga en evidencia y que se tomen fotografías de quienes fueron víctimas de un robo. Me parece eso algo riesgoso o muy riesgoso. Y creo que se deben de hacer estrategias y planeaciones de fondo en donde tiene que involucrarse los 3 niveles de gobierno para que haya entonces una solución al problema o aminorar la situación en Aguascalientes antes de que se salga de control. Esto es efectivamente, son los 3 órdenes de gobierno los que tienen que combatir frontalmente a la delincuencia, no nada más a la grande, no. Y la ciudadanía A la- también tiene que participar. La ciudadanía autocuidándose y siendo responsable, y yo estoy de acuerdo contigo, América, en el sentido de que hay que protegerse la confidencialidad de las víctimas del robo. Los datos personales, no exhibirlos, no saber ni quiénes son.
Sí, porque como a si fuera un propósito exactamente, a propósito de la primera entrega de cheques, hubo hasta fotografías, pues no sé si decir de los agraciados o de los beneficiarios, Que eso yo ¿verdad? creo que debe mantenerse en el anonimato. Es muy delicado. Totalmente. Sí, sí. Muestras la vulnerabilidad de una persona y sigue estando siempre en la mira de la delincuencia. Pues llegamos al punto final de ese tema y vamos al siguiente. Este tema es el combate al agio, a la usura. Vamos a escuchar los siguientes testimonios. No, pues es un robo. Es un robo y debe estar regularizado por el gobierno más que nada. No permitir eso, porque pues, es un engaño. Las enfermeraron unos papeles y resulta que no es así. O sea, es mucho interés lo que cobran, es un robo. Los agiotistas pues no tienen confianza en Dios sino en ellos mismos. Pues que está muy mal porque pues roban al pueblo, a la gente necesitada. Debería de haber un control de los intereses que cobran de ese dinero. Yo pienso que es un problema de la ciudadanía, no tanto de los agiotistas. La gente que quiere consumir y endrogarse, pues es su responsabilidad. No se concientiza de lo que va a generar intereses y todo, se hace fácil. Creo que ese es un problema que radica más en la sociedad que en los mismos agiotistas. Ahí está el grave problema del agio, de la usura, de los préstamos de mutuo propio, de los contratos privados. Pero hay una buena noticia para los que se encuentran en las garras, en las redes de este tipo de préstamos o de prestamistas, sean particulares. Ya hay hasta usura organizada, ya se anuncia en los periódicos, ya recorren los barrios, se instalan en garajes, en cocheras, usan el perifoneo para dar a conocer los servicios. Bueno, la buena noticia es de que la semana pasada la Corte Federal no emite una resolución, emite una recomendación, una autorización a todos los jueces civiles y mercantiles del país para que bajo su criterio ellos puedan intervenir en los litigios mercantiles, vamos, en los litigios que van a acabar en embargo, los ejecutivos mercantiles. Un juez advierte que en cierto documento hay una tasa de interés que a su criterio parezca de usura, que rebase los límites incluso financieros del mercado financiero formal, o que la víctima sea una persona vulnerable socialmente, económicamente, educacionalmente, puede intervenir y decir esto se baja tanto. Bueno, esa es la buena noticia. La otra es de que la gente está necesitada de préstamos, de que nuestro sistema bancario no funciona, el sistema financiero no presta a quienes realmente lo requieren en su momento, y bueno, se tiene que recurrir al prestamista de la colonia o se debe de recurrir a la casa de empeño, que terminan cobrando tasas más arriba del 100% entre todo, la apertura de la cuenta, el que hayas entrado a su local, el cobro del almacenamiento de lo que se va a pignorar, a empeñar, todo eso. La gente está necesitada cuando se requiere de algo, de una urgencia. No hay análisis, no hay me conviene o no me conviene. Se acude con el que presta. Y son los que luego desvalijan a la misma gente que dio. Un tema socialmente, y además real, muy real, que le pega a todo mundo, porque a todos los estratos sociales, económicos llega. Hay empresarios que se van financiando de la usura, porque si un banco no me presta, pero un prestamista me presta la cantidad que requiero y se la pago al mes, ¿no? En fin, un problema real que pega. Y como dato adicional, en este momento se ventilan en el Poder Judicial, en los tribunales mercantiles, 20,000 asuntos ejecutivos mercantiles, igual a futuros embargos. Pues yo creo que es un mal necesario. Para muchas personas es un mal necesario, para muchas personas es una auténtica lancha
que te va a permitir sacarte a flote en ese momento Medio nada navegar. más de la situación, porque no te resuelve el problema. O sea, abres un hoyote para tapar a veces un hoyito, ¿no? Y bueno, la verdad es que para muchas personas, como tú bien lo dices, es increíble los alcances que ha tenido este tipo de personas que se dedican a esto, porque pues no solamente usan el perifoneo, ya hasta en los postes puedes encontrarte ahí Pega. anuncios, Claro. y hasta te dejan ahí el boletito para que lo cortes y le llames por teléfono, y bueno, verdaderamente es increíble los Un niveles que modus han alcanzado. operandi organizado. Pero pues oferta y demanda. O sea, Claro. pues Existe hay una la gran necesidad. oferta, pues claro, mientras existe esa oferta, pues ahí van a seguir este tipo de personas que desgraciadamente, como tú bien lo dices, en muchas ocasiones son personas hasta conocidas, ¿no? Y muy Y conocido. muy conocidas y que saben y, oye, necesito esto, pues ve con don Fulanito. fulanito, mira aquí Sin- en la casa de adelante. sin con mayor las trámite. escrituras o con Nada. escrituras, Sí, una sí. factura. Y lo O a la peor de palabra. todo, que esos contratos se los venden también a las personas, que los hacen creer que es de buena voluntad. Mire, deme su factura o lo que usted tenga, pero es aquí entre cuates. O sea, yo estoy confiando en usted porque vive a 2 casas de aquí, pero en realidad Gracias. de buena voluntad no tiene absolutamente nada. Mira, hace 8 días hablábamos de la necesidad imperante en la sociedad de tener a temprana edad una educación emocional. Pues creo que también deberíamos sumarle una educación financiera, no sé en qué no nivel tenemos. educativo, porque mucho de esto se debe a la ignorancia de nosotros, al no conocer cuáles son pues los índices en los que te tienen que cobrar, en la periodicidad. Exacto. Nada de esto estamos nosotros, porque pues, no llevamos una materia, o nuestro papá, nuestra mamá no se da el tiempo de podernos explicar, porque seguramente ni ellos mismos lo están entendiendo, y creo que es una necesidad imperante socialmente. Y estamos hablando, hay una necesidad, como tú lo decías, a nivel nacional hablamos de que más del 50% de la gente que se encuentra en esta situación y necesita algún instrumento financiero recurre a lo que no está regulado. Estamos hablando de más de 16 millones de personas. Entonces, claro que la oferta y la demanda está ahí. Hay demanda y por supuesto que hay una oferta No, que y se te la va venden re Sí. bien porque, a ver, renovando, innovando cada vez. y te dicen, es que conmigo no hay buró de crédito. O sea, yo sé que usted tiene broncas en el banco. Conmigo yo no Que checo el esa es buró. otra. Pues dices, Fírmeme bueno, pagaré. pues va. Usted echa Claro. la firma al pagaré. Aquí está el contrato, Y que a aquí está veces el ni dinero. siquiera sabemos qué tanta validez tenga un contrato que hace, ¿no? Claro, pero te asustan Sí, y te acosan claro. de tal forma que lo crees, ¿no? Sí. Es una forma de usura organizada. Porque aquí se concatena todo. De ahí la importancia de esta recomendación de la Suprema Corte. Porque hasta antes de esta recomendación la semana pasada, un juez toma un pagaré, una letra de cambio, hasta un cheque, como un documento al portador. El cheque, si está al portador, como un documento al portador que da paso al inicio de un juicio. Hoy en día, los juicios ejecutivos mercantiles en Aguascalientes consumen un promedio de 2 meses, 3 meses a lo mucho. No hay posibilidad de que la víctima se defienda y generalmente son personas que pidieron una cantidad, no sé, 3, 4, 5 mil pesos para atender una emergencia. Ya el que pide más ya es para otro tipo de emergencias o para algún gusto que se quiera dar. Bueno, son cuentas que se vuelven impagables, que es lo que busca el prestamista, Claro. ¿no? Que sea impagable vía intereses, más intereses. Caemos en el famoso anatocismo, ¿no? Aquello que se dio en el 95, cuando la crisis financiera, cobrar interés moratorio sobre interés moratorio más los normales. Entonces, te hacían las cuentas de 0, 0, 0, 0, no se pueden pagar nunca. El juez emite la sentencia de embargo, de decomiso, de la confiscación, y es donde ganan los prestamistas porque van sobre el vehículo, van sobre cierta herramienta, sobre ciertos inmuebles que luego ellos venden, utilizan. O sea, es delincuencia de cuello blanco organizada. Podría equipararse. Por eso me parece muy importante esta nueva recomendación. Ayer el presidente del Poder Judicial local comentaba que ya los jueces mercantiles de Aguascalientes fueron instruidos para acatar esta nueva facultad. Ya están autorizados
y pueden hacerlo. Decía, ojo, pero con criterio. No se trata tampoco de fomentar una cultura del no pago de ninguna manera, pero sí de buscar lo que se llama justicia social, el derecho social, la justicia equitativa. Buena la medida, pero llega en un momento en que los tribunales están atiborrados, los de aquí, los de cualquier lado, atiborrados por esa situación. Ustedes recordarán que hace 3 semanas, un mes, empezaron no a clausurar definitivamente, pero sí a suspender casas de empeño, 20, 21 aquí en Aguascalientes. También casas de empeño que debidamente instaladas pagan uso de suelo, pagan licencias sanitarias de todo tipo. Claro, pero compran productos robados. Y ellos aceptan, exactamente, esa es la otra vertiente. Cualquier tipo de mercancía, generalmente se presume mercancías robadas, saqueadas. No piden facturas y si las piden nadie se las da. Y cobran, aparte de eso, de que suelten dinero a cambio de mercancías de dudosa procedencia, te cobran un dineral por almacenamiento, por las tasas de interés, y terminan embargando o metiendo en la cárcel a sus deudores. Y es un problema muy grave. Se cumple aquello que se dice de que para que cualquier instrumento ilegal pueda operar se necesita de otro legal que pueda soportarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Irónicamente, pero en esto también sucede. Pero también decías, Luis Antonio, es un mal necesario. Para muchas personas, Bueno, ¿qué hacer? ¿A quién acudir? Cuando recurre, aquí va también parte de la educación financiera, acudes al banco y hasta por la apariencia no lo dejan ni entrar, o cuando le piden garantías al 3x1, oiga, yo lo que quiero son 10,000 pesos para abrir una tiendita, una cenaduría, etcétera, ¿no? No es sujeto de crédito, pues recurrir al que sí te va a prestar. Los bancos hacen algo muy similar, ¿no? Las tarjetas de crédito, sí, claro, eso cuando no lo aplican. necesitas y que todo el tiempo te están acosando diciéndote te los puedo prestar inmediatamente y te los presto y te los presto y te los presto cuando no los necesitas y luego ante esta carencia de educación financiera, pues cuánta gente cae, ¿no? Dice, sí, venga, y todo el préstamo aunque no lo necesito. ¿Sí? ¿No? Hay personas que efectivamente les llega una notificación, usted puede tanto, bueno, mira, me lo están ofreciendo y lo acepta. Claro. Y les llega una tarjeta y la otra. Y aunque saben que hay un costo, que se paga una anualidad, y una fianza y todo, van sumando. Porque es el negocio del banco, ¿no? Sí. O sea, es parte de la usura que, bueno, hay una reforma financiera que hasta ese momento no está todavía operando. Sigue siendo un proyecto ya aprobada a nivel general, pero todavía no operando, no se ejecuta, no ha liberado los créditos que requiere ya no la persona, sino la empresa, el proyectista productivo. Todo sigue en veremos. El caso del agio, la usura, sigue siendo un caso latente, vigente y que todos los días está cobrando, pues primero más clientes, futuras víctimas de los tribunales judiciales. Ahora, ahí viene una época de bonanza para este tipo de personas, ¿no? Viene el regreso a clases y bueno, pues con él muchas personas pues van a tener que recurrir a este medio pues para poder sacar los gastos de la escuela, ¿no? Es estacional, ¿no? Y que muchos están pagando las fiestas de Navidad, ¿no? Apenas. O sea, muchos los regalos de el Navidad, Buen Fin del año pasado. El Buen Fin, exactamente, y muchos están en esa situación y ya están pensando, pues, qué van a hacer para sacar los gastos. Y a mí me parece increíble, de verdad, cómo hay personas que basan su vida económica o la de la familia en este esquema, ¿no? O sea, que están así como, a ver, vamos a pagar lo más que se pueda para volver a pedir, ¿no? Y bueno, ellos creen que salen de la situación, pero pues en realidad no. Sí, es como una copia mal hecha de la forma en la que gastan los gringos, ¿no? Porque ellos tienen un ingreso mayor, aunque también se endeudan brutalmente. Viven de la deuda, viven del crédito. Sí, pero tienen como instrumentos más efectivos para no vivir tan hasta acá, ¿no? Como el mexicano es distinto porque aspira a una vida
en un nivel económico a lo mejor mayor, y entonces ahí la necesidad de estarse endeudando, sin embargo, pues nunca incrementará poder pagar. su salario. No Y, puede y pagar. con la similitud de que tanto el gringo como el mexicano nunca llegan a ser dueños realmente de sus propiedades. No llegan a Sí, hacerlo. cierto. Sí, eso es muy, muy cierto, pero pues insisto, yo creo que mientras se dé la oferta y demanda, pues esto va a continuar, ¿no? De ahí la necesidad, mira, mi papá siempre decía, ¿no? Es importante que si tienes 5 pesos, guardes 1 o 2 y te gastas 3. Pero ¿quién ahorra en tiempos de crisis? No, hoy no se puede. Sin embargo, se deberían de buscar los mecanismos para poder apoyar a la ciudadanía. O te lo debe haber dicho cuando eras una niña, ¿no? Que Sí, te da tu claro. domingo. Sí. Hoy en día no se puede, ¿verdad? No se puede Es como más ahorrar complicado. uno cuando se enfrenta a una situación de compromisos. Cierto, yo estoy de acuerdo en que los prestamistas llegan a ser un mal necesario dentro de una sociedad de consumo como la de nosotros, pero que no abusan. Han pasado de aquel prestamista que colocaba recursos en préstamos de mutuo acuerdo al 3-5%, al 10%, o lo que es peor, en pagarés en blanco. Pagarés en blanco en lo que se refiere a la tasa de interés. sí, claro. La cantidad pues se anota, ¿no? El nombre y a quién se le debe cobrar. Pero la tasa de interés, y esto es un delito, yo creo que es aquí donde el sistema judicial, donde las autoridades en conjunto deben de luchar para que termine este sistema de extorsión consentida por la necesidad del que va a pedir prestado e impuesta por el que otorga la cantidad económica de momento. No es posible que luego aparezcan por ahí pagarés con el 12% mensual. Y el argumento es, pero fue un contrato convenido. A nadie le pusieron una pistola para que aceptara. Ahí el asunto. Pero, ¿dónde queda pues la justicia social? Y ahora esto se basa mucho en derechos humanos, que es lo que está también regiendo mucho la justicia moderna, ¿no? La del siglo XXI. Todo tiene que ver, si no violentas, el derecho ciudadano, el derecho humano. Pero ahí tú mismo lo estás violentando, es tu propio derecho, ¿no? Al contratar un préstamo como este, pues tú mismo lo estás alentando. Pero Pero tú es que dijiste eso la es- necesidad, Pues ¿no? sí, Es un círculo vicioso, ¿no? De pronto tienes una vida mucho más cara, necesitas llevar a los niños a la escuela y aun cuando estén en una escuela pública necesitas comprar zapatos, necesitas comprar útiles, muchas cosas y muy probablemente con el sueldo que tienes no te alcanza y entonces necesitas pedir prestado. Es un círculo vicioso que difícilmente si no crece la economía en nuestro país, si a la gente no le va bien y no tiene dinero en sus bolsillos, pues ¿cómo solucionas esta necesidad? Pues le damos la vuelta con las conclusiones. Todos Ahora deprimidos empezamos y con las tristes. damas. Venga. Ahora vamos en sentido contrario. Creo que es muy importante tomar medidas y de raíz volvemos a lo mismo. Si no hacemos que económicamente crezca nuestro país, este tipo de problemas sociales que afectan directamente el bienestar de la familia, pues no se va a poder hacer gran cosa, ¿no? Vemos, no se puede ahorrar, es muy claro y evidente. Sin embargo, la necesidad de tener una vida con educación, con salud digna, pues eso cuesta en nuestro país desafortunadamente y entonces estos instrumentos seguirán existiendo. José Antonio. Pues yo creo que yo me sumaría a este llamado que hace América. Creo que no hay mucho que agregar, pues simplemente es buscar la manera de con lo poquito, lo mediano, lo mucho que podamos tener de ingreso en casa, pues tratar de sobrellevar las cosas. Sé que en ocasiones es bastante difícil y complicado, pero buscar otras alternativas, a lo mejor de préstamo, porque verdaderamente yo creo que los señores o las señoras que se dedican a esto muy organizadamente, Claro. verdaderamente están haciendo un robo a quienes de buena fe y ante una necesidad tienen que recurrir a ellos. Finalmente no caer en las redes, ¿verdad? En las garras de este lastre, que se ha convertido en un lastre y también, admito, a veces muy necesario. Concluimos con el punto del agio y vamos a pasar al
último punto de vista, que es el encarecimiento de las elecciones. La verdad a mí todo eso de los partidos se me hace pues, totalmente un robo. De todas maneras, a la hora de votar hacen lo que quieren, según es o sea, por el pueblo y no. De todas maneras, a la mera hora ponen al que quieren, pues peor aún, encima, como si fuera un premio todavía, todos los premian. No, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Yo considero que el recurso que están percibiendo ahorita es el necesario, ¿no? Aunque sabemos que hay incrementos en el país en cuanto al recurso, pero sí la economía es otra, pero vamos a considerarlo así. Yo considero que debe estar dentro del límite que se tiene ahorita. Pues mal, o sea, ese dinero se debe usar para el pueblo más que nada, no tanto en ¿cómo se llama? Ajá, sí, invertirlo mejor en otra cosa. No sé, más apoyo a la gente grande, pues, como el del centro más. Pues opino que siempre han tenido bastante dinero y si no es dinero, o sea, lícito, ellos toman recursos de campaña, o sea, si no es con dinero de la campaña, patrocinios, tiempo en aire y siempre han aprovechado muchísimo dinero. Pues eso digo que va a ser lo mismo, o sea, esa reforma se dice muchas cosas bonitas, el chiste es que se aplique. El reclamo de siempre, a algunas personas, a la mayoría de las personas les parece un exceso lo que se les da a los partidos para que soporten sus campañas, para que vayan financiando sus actividades y más la organización de las elecciones. Pero también aquí escuchamos una opinión que dice, me parece justo lo que se les da a los partidos. Es cierto, más caro sería no tener democracia, pero la democracia que tenemos es muy cara y a veces no corresponde su calidad, la calidad de esta democracia, Imperfecta y cara. al costo de lo que digo, al costo que le van fijando los propios partidos representados en la Cámara. Una reforma política reciente, en mayo se aprueba, una reforma que la primera impresión que deja hasta este momento de lo que sabemos y de lo que se ha ya aprobado es de que va a encarecer el costo de las elecciones. Que si Por en lo pronto, 5 para el- minutos se aprueba en 5 Se minutos, aprueba. no se discute absolutamente nada que no no se entró podíamos al fondo, esperar. exactamente. Pues es que no les conviene a los propios partidos, creo que no les conviene ni a los grandotes ni a los chiquitos, ¿no? Pero por eso eso- de tocarse temas importantes. Ah, no, que ya serán claro. un tema de otro análisis. Pero en lo económico, el próximo año, por decreto, se aumentan 1.300 millones de pesos las aportaciones a los partidos, por un lado, y aparte a ver cómo nos salen las elecciones, las federales y las locales, porque ahora se todo juntan. se resume, ¿verdad? Ujú, sí, sí, sí. ¿Quién quiere opinar a favor de esta? No sé si alguien Está, así quiere opinar a está favor. triste el asunto porque, bueno, sí, tenemos varios puntos a mencionar. Ahora se hace elecciones federales y locales al mismo tiempo. Se reparten entonces los costos entre el gobierno del estado y el INE. Se eligen nuevos, Que ¿cómo son se llama? consejeros. Consejeros en Ajá. cada estado. aumenta a nombre, el número en sustitución de Aguascalientes. Y que ahora de los serán sustitutos. también pagados por Ujú. gobierno del estado, cosa que por Sí, supuesto sí, sí. no les gusta. Estamos hablando de que curiosamente a nivel nacional hay lugares como en Baja California, sí incrementa de forma drástica de 16 a 115 millones de pesos. Sin embargo, Aguascalientes es uno de los pocos o el único, no sé, que sí baja el dinero que se destina a de 46 que se recibió el próximo año a 34.5 Sí, millones de pesos. en la propuesta de presupuesto Sí, para el siguiente año. pero acá hay que analizar cuánto se destinará por parte del INE, porque eso es otra. Esa es una y otra, Luis Antonio. Ahora el INE va a nombrar los 7 consejeros. Aquí ahorita son 5 consejeros locales con un sueldo que oscila entre los 40,000, 48,000 pesos mensuales.
Tenemos que esperar a que el INE diga, no, ahora son 7 y van a ser estos, ¿no? Ya tendrán su procedimiento de elección. Pero también estamos esperando, a expensas de que el Congreso de la Unión no se le vaya a ocurrir homologar los sueldos de los consejeros locales de todo el país y que vaya a haber una similitud con lo que les asignan, con lo que les pagan a los consejeros federales, que es un mundo de dinero. No, y además sería una cuestión muy desigual, incluso pues no puedes medir igual una elección en Chihuahua que una elección en Aguascalientes, sí, ¿no? y bueno, pero la tendencia es la homologación de funciones, facultades y salarios. Trabajo igual, en funciones salario igual. En funciones sí creo que sí, pero en salarios... El gobernador del estado la semana pasada tuvo una expresión que ilustró la preocupación que debe existir, y no nada más en Aguascalientes de parte de su administración, sino a nivel nacional, cuando dijo que estaban esperando que finalmente no viniera esta homologación salarial, digo, porque la nómina electoral se va a ir muy para arriba, o hacemos obra o pagamos elecciones. Este es un rasgo importante que refleja el riesgo que hay, no de la reforma, pero del encarecimiento de los procesos electorales. Tú hablabas hace un momento de esta cuestión de que en 5 minutos se aprobaron esta serie de reformas en el Congreso. Yo creo que históricamente los partidos políticos, todos, tienen una deuda con el país en ese sentido de hacer un análisis serio, profesional, apegado a la realidad de lo que está sucediendo en materia electoral, porque no puede ser que México siga teniendo una de las democracias más caras en el mundo, o sea, y más ineficientes, exactamente. O sea, sí ha habido avances importantes. El IFE en su momento fue un modelo verdaderamente impresionante a nivel mundial. El INE hoy trata de escribir su propia historia basada gran parte en lo que fue el IFE, que cerró su capítulo, pues yo creo que en medio de vergüenzas, sí, después de que estuvo muy encumbrado. Y yo creo que en ese sentido los políticos, los legisladores sí nos deben al país un análisis serio, una reforma seria. No digo que esta no la sea, pero sí creo que faltó verdaderamente mucho análisis en torno a lo que está sucediendo, porque no es posible que incluso demasiado. Yo no tenían mucha prisa de irse a ver el Mundial. O preparar las cosas para el Mundial, pero no es posible que en México hasta la credencial para votar te salga carísima. No había necesidad tampoco, ¿verdad? Pues no. Claro. Y además cuando tontamente de pronto se comparan con otras naciones y se dan cuenta de cuántas credenciales para identificarnos tenemos en México, cuánto le cuesta eso al país. En otros países sin ningún problema tienen una sola ID y no hay ningún problema. Exactamente. ¿No? Además, me gustaría también entrar al tema de los tiempos. Se ha minorado el tiempo en donde la gente puede hacer campaña, sin embargo ahora incrementando el monto que pueden gastar. ¿Se imaginan el bombardeo de propaganda política que tendremos y que sufriremos durante esa época? ¿Cómo se va a controlar la distribución de ese dinero en los medios? Porque es un asunto interesante. Y hagamos un análisis de cuánto de ese dinero proporcionalmente se estará destinando a elevar el ego de algunos políticos que no podrían hacer otra cosa en su vida si no son políticos, porque no sabrían ganarse el pan de otra forma. ¿Cuánto en promesas falsas o promesas que ya se han escuchado anteriormente? ¿Y cuánto verdaderamente en un plan de trabajo en función de las necesidades del lugar, ¿no? Es que no hay una profesionalización del trabajo político, de ser político, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos que están en la política pues porque tuvieron la suerte de estar en el lugar. Padrino, exacto, sí, no lo quería decir, sí, pero así tal cual. Y bueno, finalmente también lo que se está apostando es, sí, hay una reducción en los tiempos de campaña, pero sigue habiendo una carencia en los contenidos de las propuestas, ¿no? Ese lo que debe haber. Exactamente, es donde tenía que haber estado el análisis. El legislador, ¿no? Exactamente. Exigir los debates, pero sobre temas
sobre los temas neurálgicos de cada región, estado, Y que sean del mismo debates. país, debates. Claro. Que sean debates. Pero discusión para eso no de- necesitas pasarelas. dinero. Para eso no necesitas dinero. Exacto. O sea, necesitas dinero para espectaculares, Estoy de para acuerdo. pegar estampitas, para propaganda barata, que es la que finalmente utilizan nuestros políticos, ¿no? La Pero para el utilitaria que le análisis, llaman, para ¿verdad? la planeación, para el debate, pues no se necesita más lana. Y esto ha propiciado también una serie de... Bueno, hoy en día ya cualquier político, cualquiera que se siente con posibilidades o que trae ganas, obsesiones, Que habla fuerte. aspiraciones, o que habla fuerte, ¿Has visto? organiza reuniones, ya se quieren destapar, no respetan los tiempos políticos, que parte de lo que se está comentando en la mesa, la falta de profesionalización del político. Faltan reglas, todavía faltan Claro. aterrizar una serie de reglas que ahí es donde ojalá no se vaya a equivocar el legislador, más allá de las presiones, intereses y negociaciones partidistas. ¿Cómo aterrizó la reforma constitucional? Lo acaba de decir un excelente investigador universitario, ex consejero electoral a nivel estatal, de su estado natal, tengo entendido que chapaneco, un doctor Astudillo, César Astudillo. Él viene y aquí, de cara a consejeros, a medios, a académicos y empresarios, dice, la reforma política, lamentablemente, fue empujada por el interés de la reforma energética. Bueno, sí, es cierto. Es cierto. Esta fue una reforma. Estamos llegando prácticamente al final del programa. Es un tema interesante, con muchas Que se va a agudizar cuestiones. conforme se vaya acercando el periodo de Y campaña. si se ven concretando las reformas a nivel federal, a nivel local, también aquí a nivel local, vendrá la armonización de la reforma constitucional, a ver hasta dónde le dejan de posibilidades, de margen de maniobra al Congreso local, que no nada más vaya a empatar los procesos. Ojalá que en materia financiera no le vaya a costar un ojo de la cara a Aguascalientes. Sería muy lamentable que en aras de elecciones se cancelaran proyectos. En fin, una nueva arquitectura electoral, pero muy a la carrerita, muy deprisa. Comentarios finales, por favor. Pues también a lo mejor es un instrumento para poder evitar en medida de lo posible la entrada de dinero que financie las campañas políticas de un lugar donde, como sucedió en las campañas anteriores, que, pues, sin un origen definido o claro, ¿no? Muy claro. Entonces, bueno, que a muchos nos queda claro, sin embargo, no se acepta abiertamente. Luis Antonio. Pues a mí me queda muy claro que no por mayor dinero, mayor interés de la ciudadanía en los procesos electorales y en lo que sucede en las vidas internas y públicas de los partidos, porque pareciera que en ocasiones lo público está más orientado hacia el escándalo social, político y mediático, más que a las propuestas. Y en ese sentido, no es cuestión tanto de imaginación, es cuestión de profesionalismo político, y que los partidos con estas reformas y con este incremento en dinero no sigan siendo muchos lo que han sido hasta ahora, cacicazgos familiares con nombrete de partidos políticos en aras de la democracia. Famosas franquicias familiares. Sí. ¿Verdad? Pues yo solamente propondría calidad, más calidad que cantidad de dinero. Llegamos al final del programa. Gracias por su atención. América, Luis Antonio, la próxima semana Gracias. Gracias. los esperamos.